Era un cálido día de verano en un pequeño pueblo costero, donde el sonido de las olas rompía suavemente contra la orilla, y el sol se deslizaba sobre el horizonte, creando una atmósfera tranquila y relajante. Todo parecía perfecto en este paraíso tropical. Este fue el lugar elegido por Rafael y Martina para celebrar su boda, un evento que, a primera vista, parecía sacado de un cuento de hadas. Habían alquilado un lujoso resort, rodeado de hermosas playas y exuberantes jardines tropicales. Los amigos y familiares que los acompañaban no podían evitar admirar lo bien que se llevaban como pareja. Era una historia que parecía sacada de un sueño. La joven pareja radiante de felicidad, con una conexión profunda y una armonía que parecía no tener fisuras. Rafael, un hombre exitoso en su carrera, siempre había estado acostumbrado a controlar todos los aspectos de su vida: su trabajo, su entorno y, por supuesto, su relación con Martina. No eran la excepción. Era alguien que prefería mantener todo bajo su control, desde las decisiones cotidianas hasta los detalles más pequeños de su vida personal. Por su parte, Martina, aunque parecía feliz en su relación, comenzaba a notar pequeñas tensiones en su matrimonio. Había momentos en los que sentía que su independencia se desvanecía bajo la presión constante de las expectativas de Rafael. A pesar de esto, Martina elegía ignorar esos pensamientos, convenciéndose de que todo estaba bien y de que tal vez simplemente era una fase pasajera. La noche de la boda fue todo un espectáculo, un banquete lleno de risas, música y baile. Las parejas a su alrededor no podían evitar sentir celos de la aparente perfección de Rafael y Martina. Nadie podía imaginar que algo estaba mal. Pero, cuando la celebración llegó a su fin y los últimos invitados se retiraron, algo cambió. Durante la cena, Martina comenzó a sentirse extraña, como si algo en su interior le pidiera que tomara control de su propia vida. Después de las festividades, se dio cuenta de que estaba deseando algo más que solo ser la esposa perfecta de Rafael. Anhelaba su independencia, su espacio personal, y esa necesidad fue creciendo a medida que avanzaba la noche. Esa tarde, mientras Rafael se deshacía en sonrisas y cumplidos hacia su esposa, Martina no podía dejar de pensar en las pequeñas cosas que la mantenían atada a una vida que no sentía completamente suya. Su deseo de autonomía comenzó a tomar forma, y aunque intentó minimizarlo, algo en su interior le decía que no podía seguir ignorando esa sensación. Sin embargo, Rafael, por su parte, hacía todo lo posible para mantener la fachada perfecta. A pesar de los pequeños roces que comenzaban a surgir, él estaba decidido a mostrar que todo estaba bien, que su vida juntos sería tan perfecta como parecía ante los ojos del mundo. Lo que nadie sabía era que esa semilla de duda plantada en el corazón de Martina comenzaría a crecer con rapidez. Aunque todavía no podía comprenderlo por completo, algo en su interior le decía que las cosas no estaban tan bien como Rafael insistía. Y lo que parecía una boda idílica en la superficie, pronto comenzaría a mostrar grietas, señales de que debajo de la perfección, la relación entre ellos estaba a punto de cambiar para siempre. Así, la noche transcurrió, pero ya nada fue igual. La armonía que parecía inquebrantable comenzó a tambalear, y con ella, el futuro de la joven pareja. A la mañana siguiente de la noche de bodas, Rafael se despertó temprano, como era costumbre en él. La luz del sol se filtraba por las cortinas del lujoso resort, y el sonido lejano de las olas rompía el silencio en la habitación. Miró a su lado, buscando a Martina, pero la cama estaba vacía. Un primer sentimiento de desconcierto lo recorrió, pero pronto lo desechó. «Seguro está dando una vuelta», pensó, convencido de que su esposa estaría disfrutando de la tranquilidad del lugar. Después de todo, tenían todo el día por delante para relajarse y comenzar su luna de miel. Decidió levantarse y comenzar su día, dejando que Martina se tomara su tiempo. Sin embargo, cuando regresó horas después, la calma que había supuesto al principio comenzó a transformarse en una extraña inquietud. El número de su habitación estaba cerrado con llave,
Pero al entrar, una sensación de vacío lo invadió al instante. La habitación no estaba como la había dejado. En el mesón junto a la ventana, el teléfono de Martina descansaba abierto, mostrando una publicación reciente en sus redes sociales. El post era una imagen de ambos, sonriendo bajo el sol de la playa, y, a su alrededor, comenzaban a acumularse los me gusta y comentarios. Rafael se acercó a él y lo observó con más detalle, como si algo no cuadrara en la escena. ¿Por qué había dejado el teléfono de esa manera, a la vista de todos? Su mente comenzó a preguntarse si Martina había salido para algo más que simplemente disfrutar de la tranquilidad del lugar. Quizás había algo más detrás de esa publicación, algo que él no comprendía. Sintió como un escalofrío le recorría la espalda al darse cuenta de que, mientras él pensaba en lo bien que iban las cosas, ella podía estar sintiendo algo completamente diferente. Pero decidió no alarmarse aún. Pensó que tal vez solo había ido a caminar, a explorar el entorno. Sin embargo, la sensación de inquietud creció a medida que pasaban las horas, y Martina seguía sin regresar. Las preguntas comenzaron a atormentar su mente. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no lo había llamado? Se dio cuenta de que su mente ya no estaba en paz, y la ansiedad empezó a apoderarse de él. Cada minuto que pasaba sin verla en el hotel lo hacía sentir más tenso. El día avanzaba y, con él, aumentaba la incertidumbre. Decidió entonces salir a buscarla. No estaba seguro de por dónde empezar, pero algo le decía que no todo estaba bien. Pasaron un par de horas más sin ningún rastro de ella. Se acercó al personal del resort, pero nadie había visto nada extraño. Preguntaron en la recepción, pero las respuestas fueron siempre las mismas. Martina no había dejado el hotel, ni había pedido un taxi, ni ningún otro medio de transporte. La preocupación comenzó a transformarse en desesperación. Rafael no podía creer que no supiera nada de su esposa. Había estado tan centrado en que todo saliera bien, en que todo fuera perfecto, que no se había dado cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Decidió, finalmente, llamar a la policía. Al principio, los agentes no le dieron demasiada importancia. Sin embargo, con el paso del tiempo y ante la falta de respuestas claras, la situación comenzó a tomar un giro inesperado. Había algo raro en el ambiente, algo que no podía identificar, pero que lo hacía sentirse como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. La tranquilidad de la mañana había desaparecido por completo, y el lugar que antes parecía un paraíso, ahora se había transformado en una selva de dudas y temores que se extendían cada vez más. Y mientras la búsqueda de Martina avanzaba sin éxito, Rafael no podía dejar de preguntarse si el rostro sonriente en la publicación de redes sociales era la última imagen real de su esposa. O sí, en realidad, algo mucho más oscuro estaba ocurriendo bajo la superficie. La ansiedad que Rafael sentía crecía a medida que pasaban las horas sin noticias de Martina. Su mente no dejaba de dar vueltas a las posibles explicaciones, pero ninguna parecía encajar. La sensación de inquietud en su estómago no desaparecía, sino que se intensificaba, convirtiéndose en una presión insoportable. A pesar de su intento por mantener la calma, su corazón latía con fuerza y su respiración se volvía más agitada. Ya había recorrido todo el resort buscando a Martina, preguntado a todos los empleados del hotel, y no había encontrado ni un solo rastro de ella. Comenzó a sentir que algo no estaba bien, que quizás no se trataba simplemente de una desaparición casual. La idea de que algo pudiera haberle sucedido a Martina lo aterraba, pero a la vez no podía dejar de pensar que tal vez ella había decidido irse por voluntad propia, sin decirle nada, buscando escapar de una vida que quizás ya no quería. Fue entonces cuando decidió pedir ayuda a la policía. A medida que los oficiales llegaban y comenzaban a indagar en el asunto, la confusión y el miedo de Rafael se incrementaban. No podía entender cómo algo tan sencillo como un día de vacaciones había podido convertirse en una pesadilla tan repentina. Los agentes comenzaron a interrogar a los empleados del resort. Revisaron las cámaras de seguridad
y rastrearon las posibles salidas del hotel, pero no encontraron nada que indicara una fuga forzada ni señales de que alguien hubiera salido a la fuerza. Todo parecía apuntar a que Martina había decidido irse por su cuenta, pero esa posibilidad no lograba calmar a Rafael, que sentía en lo más profundo de su ser que había algo que se le escapaba, algo que no podía ver. Fue cuando los investigadores comenzaron a revisar los objetos personales de Martina que empezaron a notar detalles extraños. En el teléfono de Martina encontraron una serie de publicaciones recientes en sus redes sociales, todas ellas llenas de fotos en las que aparecía feliz, sonriendo, y en las que mostraba su vida junto a Rafael, lo que parecía una relación perfecta. Sin embargo, los agentes también notaron que las fotos no eran recientes. Al parecer, había estado publicando estas imágenes en horas extrañas, algo que no coincidía con la imagen que Rafael había querido proyectar. Algo en el comportamiento de Martina, en sus publicaciones, y en su aparente necesidad de mostrar una vida perfecta en línea, comenzó a hacer que los detectives se cuestionaran si la situación en realidad era tan ideal como parecía. Mientras tanto, Rafael, incapaz de calmarse, empezó a revivir cada momento de su relación, cada conversación, cada gesto de su esposa que podría haber pasado por alto. Algo en su interior lo empujaba a cuestionar las razones de Martina para actuar de la forma en que lo hacía, pero su miedo a enfrentar la verdad lo mantenía paralizado. Cuando los agentes comenzaron a interrogar a los residentes locales, escucharon rumores sobre los problemas en la relación entre Rafael y Martina, sobre cómo ella había empezado a mostrar signos de querer liberarse del control que él ejercía sobre ella. Había hablado con algunas amigas cercanas, y aunque nunca se había atrevido a ser directa, sus palabras indicaban una creciente necesidad de independencia, algo que no había sido bien recibido por Rafael. Los agentes comenzaron a conectar estos puntos con los comportamientos extraños que habían encontrado en la habitación de la pareja. Había algo detrás de todo esto que no encajaba, algo que iba más allá de una simple desaparición. La búsqueda de respuestas parecía estar dando sus primeros frutos, aunque aún no había pruebas claras de lo que realmente había sucedido con Martina. Rafael, sin embargo, no podía dejar de pensar que algo terrible había ocurrido, pero aún se aferraba a la esperanza de que ella regresaría. En su corazón la confusión se mezclaba con la desesperación, pero sabía que el tiempo se agotaba y que cuanto más tardaran en encontrarla, más difícil sería resolver el misterio. Mientras tanto, la sensación de estar perdiendo el control de todo comenzaba a calarlo hasta los huesos, y la pesada sombra de la duda lo acechaba en cada rincón del resort. El interrogatorio a Rafael comenzó a tomar un giro inesperado. Los detectives habían revisado las cámaras de seguridad, y a pesar de sus afirmaciones de haber salido del hotel alrededor de las 9 de la mañana, las grabaciones mostraban algo completamente diferente. De acuerdo con los registros de la recepción del resort, Rafael había dejado su habitación mucho más tarde, cerca de las 11 de la mañana, lo que hacía que sus declaraciones no coincidieran con los hechos. Esa discrepancia en su historia fue suficiente para que los agentes comenzaran a dudar de la versión que Rafael había estado repitiendo. El joven, al principio tranquilo, comenzó a mostrarse cada vez más nervioso mientras los detectives lo presionaban. Intentaba mantenerse firme, pero sus respuestas ya no tenían la misma certeza que antes. Cada vez que repetía que había salido para organizar algunos detalles del viaje, sus palabras sonaban más vacías, como si estuviera intentando convencer no solo a los investigadores, sino también a sí mismo. Los detectives comenzaron a centrar su atención en los pequeños detalles, esos que normalmente pasan desapercibidos. El teléfono de Martina, por ejemplo, seguía siendo una pieza clave en la investigación. Después de revisar sus redes sociales y ver la cantidad de interacciones que había generado la última publicación, los agentes no podían evitar preguntarse por qué alguien dejaría su teléfono en la habitación, a plena vista, como si estuviera esperando que alguien lo encontrara. La publicación en las redes sociales parecía una señal de que Martina había querido compartir algo con el mundo, tal vez una última declaración de independencia o de una vida que estaba por cambiar.
pero nadie sabía exactamente qué estaba buscando con esa acción. Los detectives también comenzaron a revisar otros dispositivos de la pareja, buscando cualquier pista que pudiera darles una mejor idea de lo que había sucedido. Mientras tanto, Rafael, visiblemente agitado, trataba de mantener el control de la situación, pero su cuerpo no dejaba de traicionarlo. La tensión en su rostro era palpable. Sus manos temblaban ligeramente cada vez que intentaba hacer una afirmación convincente. Al principio, los agentes pensaron que quizás todo era producto de un simple malentendido, pero conforme avanzaban en la investigación, las dudas comenzaron a multiplicarse. Había algo en la forma en que Rafael evitaba algunas preguntas, en cómo sus respuestas se volvían cada vez más vagas y poco detalladas, que hacía que los detectives se cuestionaran si realmente estaba siendo honesto. De repente, uno de los agentes, que había estado revisando las cámaras de seguridad, se acercó con una observación importante. En las grabaciones se veía a Rafael caminando por los pasillos del hotel a las 11 de la mañana, pero lo que realmente llamó la atención fue la forma en que se movía, como si estuviera buscando algo o alguien, y la manera en que evitaba ser visto por las cámaras. Esa actitud evasiva comenzó a hacer que los investigadores pensaran que tal vez Rafael estaba ocultando algo mucho más grave. Mientras tanto, los detectives también seguían recopilando testimonios de personas cercanas a la pareja, y fue entonces cuando comenzaron a aparecer ciertos comentarios que los hacían dudar aún más de la relación entre Rafael y Martina. Varias personas mencionaron que, en los últimos meses, Martina había mostrado signos de querer liberarse de la influencia de su esposo. Aunque nunca había dicho nada explícitamente, sus actitudes y comportamientos sugerían que algo no estaba bien. A pesar de que Rafael intentaba mantener una fachada de matrimonio perfecto, los detalles pequeños y las incongruencias comenzaron a acumularse. Durante las entrevistas, algunos de los amigos cercanos de Martina mencionaron que ella había hablado en varias ocasiones sobre cómo Rafael intentaba controlar cada aspecto de su vida, incluso sus interacciones en redes sociales. Esta revelación fue un golpe fuerte para los investigadores, ya que sugería que el control emocional y psicológico que Rafael había ejercido sobre su esposa podría haber sido más profundo y dañino de lo que cualquiera había imaginado. Mientras tanto, las horas pasaban, y la presión sobre Rafael aumentaba. Sabía que estaba atrapado, pero no podía dejar de aferrarse a su versión de los hechos. No podía entender cómo algo tan trivial como un malentendido con su esposa había llegado a convertirse en un interrogatorio tan intenso. Pero la sensación de que algo grave había ocurrido lo golpeaba una y otra vez, como una corriente eléctrica recorriendo su cuerpo. ¿Realmente podría ser tan ingenuo como para no haber notado las señales? ¿O quizás había algo mucho más oscuro que estaba tratando de ocultar? Los detectives, por su parte, seguían indagando, y cada vez estaba más claro que la verdad estaba mucho más cerca de lo que Rafael imaginaba. El avance de la investigación dejó claro que la muerte de Martina no había sido un accidente, como Rafael intentaba hacer creer, sino un acto mucho más oscuro y calculado. Los resultados de los estudios forenses revelaron que la causa de su muerte había sido una asfixia mecánica, lo que contradijo por completo la versión de su esposo. Rafael insistía en que Martina había caído accidentalmente, pero la evidencia médica no dejaba espacio para dudas. La asfixia, en cualquier forma, implicaba una intervención externa, y los forenses no encontraron signos de que fuera un incidente casual. Los detectives, al recibir esta información, comenzaron a reexaminar cada detalle con más atención. Si la causa de la muerte no había sido un accidente, entonces todo lo que Rafael había dicho hasta ese momento se desmoronaba. Mientras tanto, Rafael seguía manteniendo su versión, asegurando que su esposa había resbalado o había tenido algún tipo de accidente, pero sus palabras carecían de peso frente a los hechos. La calma que había mostrado al principio comenzaba a desmoronarse. A medida que los detectives continuaban con su investigación, comenzaron a interrogar a las personas cercanas a la pareja. Oksana, una de las amigas más cercanas de Martina, recordó algo crucial.
Últimamente, Martina había hablado varias veces sobre cómo se sentía atrapada en su relación con Rafael. La joven había comenzado a notar que él la controlaba cada vez más, desde sus interacciones en redes sociales hasta las decisiones que tomaba sobre con quién debía pasar tiempo. Oksana mencionó que, en sus conversaciones, Martina había expresado cómo sentía que no podía tomar decisiones por sí misma, que todo en su vida estaba siendo supervisado por Rafael. Esta revelación comenzó a encajar con las pruebas que los detectives ya habían reunido. El comportamiento controlador de Rafael no era un simple mal hábito, sino un patrón sistemático de control emocional y psicológico sobre su esposa. Esta nueva información hizo que los investigadores se enfocaran más en la dinámica de la relación de la pareja y en cómo la presión de este control podría haber contribuido a lo que había ocurrido. Los detectives comenzaron a sospechar que lo que había sucedido entre Rafael y Martina no era solo un conflicto aislado, sino que formaba parte de una historia más compleja de manipulación y abuso emocional, que había estado ocurriendo durante meses, sino años. A medida que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, los agentes decidieron revisar más a fondo las pruebas financieras de Rafael. Habían encontrado que, antes de la boda, había realizado varias transacciones financieras sospechosas, enviando grandes sumas de dinero a cuentas en el extranjero. Además, había contratado una póliza de seguro de vida para Martina, nombrándose a sí mismo como el único beneficiario. Todo esto comenzó a sugerir que, detrás de su fachada de esposo amoroso y preocupado, Rafael había estado tramando algo mucho más siniestro. El hecho de que hubiera asegurado la vida de su esposa y la posibilidad de que las transacciones financieras tuvieran un propósito oscuro, comenzaron a generar una fuerte sospecha entre los investigadores. ¿Estaba Rafael buscando una forma de resolver sus problemas económicos a través de la muerte de Martina? Mientras tanto, Rafael seguía negando cualquier participación en lo sucedido. Pero a medida que los detectives seguían desentrañando los detalles de su vida financiera y su comportamiento, las piezas se encajaban más fácilmente. La preocupación por sus problemas financieros parecía ser un factor clave que había llevado a Rafael a tramar el asesinato de su esposa, viendo en ella la solución perfecta a sus problemas. Al profundizar en su pasado, los investigadores también descubrieron que Rafael había tenido problemas económicos antes de conocer a Martina, y había recurrido a métodos poco convencionales para salir de ellos. Sin embargo, lo más inquietante de todo fue descubrir que había estado buscando información sobre cómo llevar a cabo una muerte sin dejar rastros, lo que sugería que el crimen había sido cuidadosamente planeado. Los detectives ya no mostraron dudas. El hombre que había aparecido en la prensa como el esposo perfecto, cariñoso y preocupado por su mujer, era en realidad un hombre dispuesto a todo para salvar su vida económica, incluso si eso significaba acabar con la persona que más amaba. Mientras tanto, la familia de Martina comenzaba a recibir la impactante noticia de que, después de todo, la muerte de su hija no había sido un trágico accidente, sino el resultado de un plan meticulosamente orquestado por el mismo hombre en quien ella confiaba. Las preguntas comenzaban a acumularse, y la verdad que se ocultaba detrás de la fachada perfecta de Rafael comenzaba a salir a la luz. La investigación sobre Rafael dio un giro aún más oscuro cuando los detectives comenzaron a profundizar en sus finanzas, descubriendo una serie de transacciones sospechosas que se habían realizado justo antes de la boda. Rafael, que en su fachada de hombre exitoso había proyectado una vida estable, estaba, en realidad, sumido hasta el cuello en una crisis económica que había mantenido cuidadosamente oculta de todos, incluida Martina. Los detectives descubrieron movimientos financieros sospechosos en los registros de Rafael, lo que reveló que estaba enfrentando serios problemas económicos. Esto cambió la percepción de su aparente éxito y destacó la desesperación que lo llevó a tomar decisiones erróneas. Estas transacciones no solo eran inusuales, sino que también resultaron ser sospechosas porque parecían haber sido realizadas en momentos clave, poco antes de su matrimonio con Martina. El más alarmante de todos los hallazgos
fue la póliza de seguro de vida que Rafael había contratado a nombre de su esposa, nombrándose a sí mismo como el único beneficiario. Este detalle, aparentemente inocente, no hizo más que aumentar las sospechas de los investigadores, ya que parecía que Rafael había preparado un plan maestro para beneficiarse económicamente de la muerte de Martina, sin importar el costo emocional que pudiera tener. Al revisar los contratos y las transacciones bancarias, los detectives comenzaron a atar cabos sueltos. Las grandes cantidades de dinero enviadas a cuentas de difícil rastreo coincidían con una serie de pagos sospechosos a consultores financieros y abogados que, al parecer, estaban ayudando a Rafael a ocultar su inestabilidad económica y sus verdaderas intenciones. Para los detectives, las señales eran claras. Rafael no solo estaba buscando una solución a sus problemas financieros, sino que había visto en el asesinato de su esposa la salida perfecta para saldar sus deudas. Fue entonces cuando los investigadores decidieron comenzar a explorar más a fondo el historial de Rafael y descubrir su relación con antiguos conocidos y socios. Para sorpresa de todos, se descubrió que había sido un cliente habitual de consultores financieros que se especializaban en estrategias de evasión fiscal y manipulación de seguros. En sus comunicaciones, los detectives encontraron correos electrónicos que indicaban que Rafael había estado buscando activamente información sobre cómo manipular pólizas de seguros y cómo llevar a cabo un plan para beneficiarse económicamente de un accidente o muerte inesperada. Sin embargo, lo más inquietante fue el testimonio de Berenice, una de las asesoras financieras que había trabajado con él en varias ocasiones. Berenice reveló que, en una conversación reciente, Rafael le había preguntado sobre la posibilidad de planificar un futuro incierto y de cómo una póliza de seguro de vida podría ayudar a resolver sus problemas financieros. Aunque ella no había tomado esas palabras demasiado en serio en su momento, ahora comprendía que había sido una advertencia, una pista de los oscuros planes de Rafael. La conexión entre las estrategias financieras turbias de Rafael y su creciente control sobre la vida de Martina comenzó a tener sentido. Los detectives sospechaban que la razón detrás del control constante de Rafael sobre su esposa, desde su vida social hasta sus decisiones cotidianas, no era simplemente una cuestión de poder, sino un intento por asegurarse de que Martina no tuviera una vida fuera de su alcance, ya que ella podría haber sido el obstáculo para sus planes. La creciente necesidad de independencia de Martina, que se había hecho cada vez más evidente a medida que avanzaba el tiempo, ahora parecía ser la chispa que, a medida que la investigación se profundizaba, comenzaron a salir a la luz detalles inquietantes sobre el pasado de Rafael que añadían capas a su carácter y sus motivaciones. Fue entonces cuando sus exparejas comenzaron a hablar. En particular, Camila, una de sus exnovias, decidió cooperar con las autoridades y compartir su experiencia con los detectives. Según su relato, Rafael siempre había mostrado un comportamiento controlador durante su relación, exigiendo acceso a sus redes sociales y a sus conversaciones privadas. Camila recordó que, al principio, parecía un hombre atento y amoroso, pero con el tiempo, sus demandas de control se volvieron cada vez más evidentes. Le pidió las contraseñas de sus cuentas y la instó a que compartiera cada detalle de sus interacciones en línea, lo cual ella accedió en su momento, aunque con dudas. Cuando la relación terminó, Camila empezó a darse cuenta de lo perjudicial que había sido esa dinámica, y cómo la manipulación emocional de Rafael había afectado su autonomía personal. Estos relatos, aunque no nuevos para los detectives, comenzaban a ofrecer una perspectiva aún más detallada de cómo Rafael había operado en sus relaciones anteriores. A través de sus testimonios, los investigadores empezaron a ver patrones claros de control en la vida de Rafael, donde su comportamiento controlador no solo se limitaba a su relación con Martina, sino que era una constante en su manera de relacionarse con las mujeres. Con esta nueva información, los detectives comenzaron a reconstruir la cronología de los eventos previos a la desaparición y muerte de Martina. Ahora, la pieza del rompecabezas encajaba de manera más precisa, y se daban cuenta de que el comportamiento controlador de Rafael no solo se había manifestado en su vida personal,
sino también en su entorno profesional, donde mostraba la misma necesidad de imponer su voluntad sobre los demás. La actitud de Rafael hacia Martina no había sido simplemente una cuestión de amor posesivo, sino un esfuerzo por ejercer poder y control sobre ella, despojándola de su libertad y autonomía. Sus intentos de aislarla de su entorno social y su creciente deseo de manejar todos los aspectos de su vida creaban un cuadro de manipulación psicológica que era cada vez más claro para los investigadores. Los detectives también descubrieron que Rafael no solo había manipulado a sus parejas anteriores, sino que también había dejado un rastro de personas que se habían sentido profundamente afectadas por sus acciones. En cada uno de sus intentos de controlar a las mujeres con las que había estado, había dejado una huella de sufrimiento emocional y de relaciones que, a pesar de parecer perfectas en su exterior, estaban plagadas de manipulación y abuso emocional. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera más aterradora, y los detectives empezaron a ver que Rafael no solo había planificado meticulosamente la muerte de Martina, sino que sus tácticas de control y manipulación formaban parte de un patrón más amplio que había existido en todas sus relaciones. No era solo un hombre que había matado por dinero o por necesidad, sino un hombre que había utilizado su poder sobre las personas a lo largo de su vida para moldearlas a su voluntad, sin importarle las consecuencias. La magnitud de su psicopatía se hacía más evidente a medida que los detectives reunían más pruebas. Además, la investigación reveló que el comportamiento de Rafael no se limitaba solo a sus relaciones personales. Había manipulado su entorno profesional de manera similar, buscando siempre estar un paso adelante, utilizando su carisma y su astucia para salirse con la suya. Este patrón de conducta no solo reforzaba la hipótesis de que él había manipulado y controlado a Martina hasta su trágico final, sino que también aportaba más claridad sobre los motivos detrás de sus acciones. Rafael, al igual que en sus relaciones pasadas, había visto a Martina como una pieza más en su plan, un medio para lograr sus objetivos. La obsesión por el control, la manipulación emocional y la incapacidad para aceptar la autonomía de los demás se convirtieron en características clave en la narrativa que los detectives empezaron a construir sobre su vida y sus acciones. A medida que las piezas de su vida se iban desvelando, la imagen de un hombre incapaz de aceptar la independencia de aquellos a su alrededor, especialmente de las mujeres, se fortalecía. Las pruebas seguían acumulándose, y la verdad detrás de la muerte de Martina se hacía cada vez más clara. Rafael había sido el maestro de la manipulación, y su reloj. A medida que la investigación sobre Rafael se adentraba más en su vida, los detectives descubrieron detalles alarmantes que demostraban que él había estado escondiendo enormes problemas financieros, los cuales había logrado ocultar bajo una fachada de éxito. Al revisar sus registros bancarios y sus transacciones, encontraron que Rafael había estado utilizando documentos falsificados para esconder la magnitud de sus deudas, lo que lo llevaba a un punto de desesperación. Su imagen de hombre exitoso se desmoronaba por completo cuando se reveló que había estado solicitando préstamos enormes sin que Martina lo supiera, endeudándose aún más, y siempre buscando formas de ocultar la verdad. La magnitud de su desesperación quedó al descubierto cuando los detectives encontraron que, en los meses previos a la boda, Rafael había hecho varios movimientos financieros sospechosos. Había transferido grandes cantidades de dinero a cuentas en el extranjero. Y lo más inquietante de todo, había comenzado a acumular fondos en cuentas que no tenían ningún tipo de vínculo con él o su empresa, lo que indicaba que había estado ocultando activos. Los investigadores también descubrieron que había estado buscando asesoría legal y financiera con especialistas que le ayudaran a limpiar su historial, manipulando contratos y documentos legales para cubrir sus huellas y dar una falsa impresión de estabilidad. A pesar de su esfuerzo por ocultar su situación, los detectives lograron rastrear sus movimientos financieros y reconstruir su compleja red de mentiras y engaños. En el proceso, también encontraron pruebas de que Rafael había contratado una serie de seguros de vida, no solo para él, sino también para Martina, asegurándose de que, en caso de un incidente, pudiera cobrar una suma considerable.
Lo más impactante fue descubrir que Elses se había nombrado a sí mismo como beneficiario de todas las pólizas, lo que indicaba claramente sus intenciones. Las pruebas apuntaban a que la muerte de Martina había sido una pieza fundamental en el plan de Rafael para resolver sus problemas económicos. Lo que inicialmente parecía ser un simple caso de manipulación emocional y control, ahora se estaba convirtiendo en una trama más compleja y aterradora que involucraba una planificación meticulosa para obtener beneficios financieros de la tragedia. Sin embargo, las revelaciones no terminaron ahí. Mientras los detectives profundizaban en los registros de Rafael, también descubrieron que él había estado utilizando su red de contactos para obtener información privilegiada sobre cómo manipular los sistemas financieros, cómo realizar transacciones sin levantar sospechas y cómo ocultar de manera efectiva su creciente red de deudas. Había invertido tiempo y recursos para aprender cómo eludir la ley y cómo crear un esquema financiero que lo protegiera de cualquier tipo de sanción. En cada paso de su vida, había estado buscando una forma de asegurarse de que sus problemas económicos no lo alcanzaran, pero también había estado dispuesto a sacrificar a las personas más cercanas a él para lograrlo. Cuando los investigadores hablaron con los consultores financieros que habían trabajado con él, algunos confirmaron que Rafael no solo estaba preocupado por sus problemas de dinero, sino que también se interesaba por temas relacionados con divorcios y seguros de vida, lo que lo vinculaba aún más con el caso de la muerte de Martina. Estos testimonios fueron la clave que permitió a los detectives conectar los puntos, entendiendo finalmente que Rafael no solo veía a su esposa como una esposa, sino como un activo que podía ser utilizado para resolver sus crisis financieras. A medida que la verdad salía a la luz, los detectives se daban cuenta de que el crimen que parecía ser un simple asesinato había sido en realidad una maniobra fría y calculada para resolver un problema que Rafael no podía manejar de otra manera. La manipulación de su esposa, el control sobre su vida y la planificación meticulosa para asegurarse de que la muerte de Martina le generara ganancias, desvelaron la verdadera naturaleza de Rafael. Un hombre dispuesto a todo, incluso a matar, para salvarse a sí mismo. Cada una de las pruebas que salía a la luz reforzaba la sospecha de que, detrás de su fachada de éxito, Rafael era un hombre que no solo había manipulado a sus seres cercanos, sino que también había tejido una red de mentiras y fraudes que lo conectaban con un sistema de corrupción mucho más grande de lo que nadie podría haber imaginado. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, y la verdad detrás de la muerte de Martina era más sombría y aterradora de lo que cualquier persona podría haber anticipado. Con cada nueva evidencia recopilada, la verdad detrás de la muerte de Martina se volvía más indiscutible. Los investigadores revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel y descubrieron algo escalofriante. Rafael había estado presente en el cuarto de hotel durante el tiempo en que Martina debió haber muerto. Las imágenes mostraban a Rafael caminando por los pasillos del resort, exactamente en las horas en que su esposa ya no respondía a las llamadas ni aparecía en su habitación. La distancia entre sus testimonios y lo que las cámaras de seguridad mostraban se hacía cada vez más clara, y el comportamiento evasivo de Rafael se transformaba en un indicio de culpabilidad. Los detectives pudieron rastrear su presencia en el hotel durante las horas críticas, y los registros de llamadas también confirmaron que Rafael había estado intentando contactar a personas cercanas, lo que solo aumentó las sospechas. Aunque él insistía en su versión de que había dejado el hotel para organizar detalles del viaje, la realidad era que había estado a solo unos pasos del lugar donde se cometió el crimen. A lo largo de su relato, Rafael intentó manipular los detalles, modificando constantemente su versión de los hechos para que encajara mejor con lo que los investigadores querían escuchar. Pero su nerviosismo era palpable, y sus respuestas se volvían cada vez más contradictorias. El estrés de las pruebas que se acumulaban en su contra era evidente, pero aún mantenía la postura de que todo había sido un accidente. Sin embargo, los detectives no podían ignorar los registros de llamadas y los mensajes de texto que aparecían en el teléfono de Martina,
muchos de los cuales indicaban un patrón de discusiones previas sobre su relación y la creciente presión que Rafael ejercía sobre ella. Los textos hablaban de su deseo de independencia, de la sensación de estar atrapada en una vida que no elegía, de la necesidad de respirar sin las cadenas invisibles que su esposo había colocado a su alrededor. A través de estos mensajes, los detectives empezaron a comprender la verdadera naturaleza de la relación, una en la que el control de Rafael sobre Martina era cada vez más asfixiante. De repente, las fotografías que ella había compartido en sus redes sociales antes de su desaparición, las que mostraban su vida feliz, se convirtieron en un testimonio inquietante de su lucha interna. Parecía como si ella hubiera intentado dar un mensaje, una última señal de que estaba atrapada en una red de control, y Rafael, en su afán por mantener todo bajo su dominio, no dudó en destruir esa última posibilidad de libertad. Cuando los investigadores comenzaron a revisar las conversaciones que Rafael había tenido con sus abogados, comenzaron a conectar los puntos de su motivación. Esos intercambios dejaban en claro que él había estado buscando maneras de obtener ganancias de la muerte de su esposa, y las pruebas de su participación en transacciones financieras ilegales comenzaron a verse como piezas de un rompecabezas más grande, que envolvía no solo el asesinato de Martina, sino una serie de fraudes financieros a gran escala. Mientras tanto, Rafael seguía aferrándose a su historia de que todo había sido un trágico accidente, que Martina se había caído y todo había ocurrido de manera desafortunada. Sin embargo, las pruebas forenses mostraban que la causa de la muerte no había sido una caída accidental, sino una asfixia mecánica, algo que solo podría haber sido provocado por una acción deliberada. El juicio de Rafael fue un proceso largo y angustiante, lleno de momentos de tensión y revelaciones impactantes, que hicieron que los presentes en la sala se sintieran desconcertados por la magnitud de sus actos. Los fiscales presentaron pruebas contundentes que demostraban no solo su culpabilidad en la muerte de Martina, sino también las tensiones emocionales que marcaron su relación, afectando profundamente la vida de ambos. Las evidencias de las transacciones financieras fraudulentas, las pólizas de seguro de vida que lo beneficiaban a él en caso de la muerte de su esposa, y los testimonios de sus exnovias sobre su patrón de abuso emocional y control, se convirtieron en piezas fundamentales del caso. Los investigadores revelaron cómo, detrás de la fachada de un esposo amoroso y exitoso, Rafael había orquestado un plan meticuloso para resolver sus problemas económicos a través de la muerte de Martina, viéndola no como una persona, sino como una simple herramienta para su beneficio personal. A medida que las pruebas se acumulaban, Rafael intentaba mantenerse firme en su postura de que todo había sido un trágico accidente, que su esposa se había caído sin querer, pero las pruebas forenses eran innegables y contundentes. La causa de la muerte de Martina dejó claro que algo no estaba bien. Los fiscales presentaron las declaraciones de los expertos forenses, quienes explicaron que la tragedia no fue un accidente, sino el resultado de un acto calculado y deliberado, que desmoronó toda la imagen que había dado su esposo. Las declaraciones de las personas cercanas a Martina, como sus amigos y familiares, fueron igualmente devastadoras, ya que describieron cómo ella había intentado en varias ocasiones hablar sobre su deseo de independencia y su creciente frustración por estar atrapada en una relación controladora. Esas declaraciones pintaron un cuadro claro de un hombre que no solo había asesinado a su esposa, sino que había ejercido una presión emocional insoportable sobre ella durante años, destruyendo lentamente su autonomía y su capacidad de tomar decisiones por sí misma. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad.
Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.